Muchas personas no creen en Santa. Algunos dejan de creer en Santa Claus a los 5 u 8 años. Los niños empiezan a descubrir la verdad cuando están en primaria. Por ejemplo, cuando ven a su padre dejar el regalo en vez de Santa, o cuando ven cómo a un Santa se le cae su bigote falso. Pero para nuestro protagonista fue completamente distinto, porque nunca ha visto a nadie en Navidad, ni mucho menos a Santa. Como sus padres se la pasaban ocupados hasta en Navidad, tenía que pasar esa fecha en soledad. Sus regalos se los daban por correo y siempre se los entregaba el cartero. Y para colmo de males, nació en Nochebuena, por lo que sus padres lo llamaron Santa, provocándole así un trauma infantil. Por estas razones, nuestro joven Santa odiaba la Navidad, hasta que en una Navidad se encuentra con una chica extraña llamada May, quien le juraba ser una Santa Claus que ha venido para pasar una noche con él y hacerle feliz, pues su magia navideña detectó que él estaba llevando una Navidad triste e infeliz. A pesar de los intentos de May, Santa no le creía que ella pudiera ser una Santa Claus, pero ella no se dará por vencida y buscará que él tenga fe en ella para fortalecer así su magia y mostrarle la importancia del espíritu navideño. Este video es patrocinado por World of Warships. World of Warships es un juego de barcos tipo shooter naval que está disponible para PC completamente gratis y ahora cuenta con nuevos gráficos de primera categoría que hacen que los mares del juego sean indistinguibles de los reales, aparte de los más de 40 mapas únicos que podrás conquistar. Lo mejor es que hay múltiples clases de barcos para elegir en la batalla. Conquista los mares a bordo de acorazados, destructores, portaaviones o cruceros. Y si las profundidades te llaman, explora el fondo de los mares mientras ayudas a tu equipo a llegar a la victoria. Todos los meses se publican nuevos contenidos, ya sean nuevos barcos, naciones del juego y múltiples eventos que te harán vivir las mejores experiencias de juego. Puedes jugar como lobo solitario o en una división con tus amigos. La acción y diversión nunca faltarán, ya que el juego también está disponible para consolas. Descarga World of Warships utilizando el primer enlace de la descripción y así recibirás un increíble bono de registro y un barco de tu elección completamente gratis después de un número de batallas. Demuestra tus habilidades en el mar en World of Warships, link en la descripción. Pese a que Santa siempre huía de May, ella lograba encontrarlo en todos sus escondites, desde máquinas expendedoras, arcades, festivales de modelaje navideño y sesiones de fotos. Se pasó toda la noche acosándolo, que hasta provocó que Santa arruinara el pastel de un hombre que se encontraba por ahí, y este se puso bien agresivo. Pero May se puso a defender a Santa con su magia, que se activa siempre y cuando lo que vaya a hacer inicie con San de Santa. Para vencer al hombre, se la pasó apareciendo objetos bien violentos que comiencen con San en japonés, como barras triples para golpearlo, una salamandra para asustarlo, escuadras para medir sus movimientos y carnaval de samba. Bueno, al final Santa terminó defendiendo a May. Mientras May se encontraba en la ducha, le confiesa a Santa que en ese momento su magia no era muy fuerte porque la gente ya no cree en Santa Claus. Si él pensara en ella como lo hizo de pequeño cuando aún tenía esperanza de que Santa Claus llegara, ella podría recuperar sus poderes. Necesita al menos la fe de él. No obstante, Santa aún desprecia la Navidad por la mala experiencia de soledad que ha vivido en esas fechas. May le ofrece un tierno abrazo para consolar su corazón necesitado, prometiéndole que pasará la noche entera con él para que no se sienta solo ni dolido. Así que propone celebrar el cumpleaños de Santa y prepararle varios bocadillos en ese instante. Se la estaban pasando de maravilla. Fue en esos instantes donde May le enseñó una bonita perspectiva de la Navidad, diciéndole que todos se encontraban celebrando la Navidad al mismo tiempo que celebraban su cumpleaños, pues esa fue la fecha de su nacimiento. Todas las luces son señal de que hay mucha gente celebrándolo. Por cada luz hay alguien que vive gracias al apoyo de otros. Y a lo mejor brillan luces donde hay gente pensando en él, solo que él aún no las había visto. May le entrega un beso a Santa, que es un tipo de magia que comparte la felicidad que siente con otra persona. Por decir así, esta le ayuda a tener buena suerte para que le ocurra un suceso que lo haga feliz. Solo un segundo después, Santa recibe una llamada
llamada de Minako, la chica que admira y siente algo por ella. Esta le invita a una fiesta navideña con sus amigos, alegrándose por el suceso. Eso era gracias a la magia de Mei, para saber qué es lo que en realidad lo hace feliz y así ayudarlo. En pocas palabras, esa llamada no era real, así que Mei colgó la llamada para terminar la simulación. Y aunque trató de explicarle a Santa que eso solo era producto de su magia, él terminó enojándose con ella por colgar la llamada, desaprovechando la oportunidad de que él se encontrara con Minako. Santa le dijo a Mei que madurara y que dejara de creer en la magia y en Santa Claus porque son seres de fantasía que no existen. Solo este pequeño disturbio terminó de apagar la poca magia navideña que le quedaba a Mei. Por más que Mei trató de hacerlo feliz y hasta llegó a enamorarse de él, Santa terminó siendo cruel con ella por un impulso del momento, haciendo que ella dejara de molestarlo y se alejara del lugar. Al final Santa terminó llegando a la casa de Minako por la llamada donde le invitaba a la fiesta navideña, pero esta le dice que no le ha hecho ninguna llamada. Fue en ese momento cuando recordó que Mei le mencionó que era obra de su magia, y Minako le comentó que no le invitó a la fiesta porque a pesar de que todos los años lo invitan, este nunca llega. Sin embargo, todos sus amigos que se encontraban en la fiesta estaban contentos de que haya llegado, invitándolo gustosos a pasar. Sus amigos le dicen que a pesar de la fiesta de Navidad, también celebran su cumpleaños. Siempre hacían eso desde que eran pequeños, cantaban villancicos navideños y luego comían el pastel que su abuela le preparaba por su cumpleaños mientras le cantaban prosperidad. Al recordar esto, Santa se dio cuenta que las palabras de Mei eran ciertas. Las luces siempre estuvieron ahí, solo que no las había visto. Sin pensarlo dos veces, Santa corrió en busca de Mei para disculparse. Al encontrarla sentada triste y sola, le recordó que su trabajo como Santa Claus es hacer feliz a las personas, y le dijo que él no merece ser feliz porque no creyó en ella del todo cuando Mei hacía sus mejores intentos. Así que con un tierno beso, Santa le devolvió su magia. Curiosamente, eso fue suficiente para que Mei recargara completamente su magia navideña y pasó de parecer una chica común y corriente a transformarse en su verdadera forma como una Santa Claus. Al ver la transformación de Mei, Santa creyó completamente en ella y como lo había prometido, lo llevó consigo en su trineo para que pasasen la noche juntos mientras ella ejercía su trabajo como Santa Claus, entregando regalos a los niños buenos para que pasen una feliz Navidad. Al final de la noche, Santa llamó a su madre y le confesó todo lo que sentía todo ese tiempo, comentándole que a pesar de todo sigue apreciándoles y apoyándoles, apreciando el duro trabajo que siempre han hecho. Con todos sus traumas sanados, Mei logró que Santa entendiera el espíritu navideño mientras surcaban los cielos donde se encontraron con los demás Santa Claus como Mei. Toda esa magia existe mientras creas en Santa, aunque al final Mei utilizó demasiada magia y ya no tiene el poder suficiente para volver a la tierra de los Santa, así que tendrá que quedarse con Santa hasta que recupere su magia. Al día siguiente aprovecharon para ir a relajarse en la playa y ahí se encontraron con Mei Mei, la hermana pequeña de Mei de la tierra de los Santa, al igual que se encontraron con Shirley, quien es una vieja amiga de Mei, aunque siempre se la pasan peleando por varias cosas. Shirley le dice que ha ido hasta ahí por orden del Santa Claus original, el cual pide que Mei se retire de esa región y vuelva a la escuela de los Santa Claus. Como Mei no quiere irse porque no quiere alejarse de Santa, se puso a competir con Shirley para que la que se tenga que ir sea la otra, mas son competencias que no darían resultado, porque la señora Noel, que también se encontraba por ahí, le comenta a Mei que no puede evadir las órdenes del Santa Claus original, pero que le dará la oportunidad de llevársela hasta la próxima Nochebuena para que así pueda despedirse de su querido Santa. Shirley escuchó esto a escondidas, y aunque tienen ciertas rivalidades, se sintió mal por ella, porque en el pasado siempre fueron buenas amigas hasta que tuvieron que separarlas en distintas escuelas de santas, debido a que una tenía mejores habilidades que la otra, mas aún así, los buenos sentimientos por su amiga nunca cambiaron. Así que Shirley se la pasó ideando varios planes para que Mei pase tiempo a solas con Santa y así pueda confesarle que pronto tendrá que irse. Fue pasando el tiempo y Shirley no logró que Mei se confesase a Santa, hasta que Mei se enteró lo que su amiga estaba tratando de hacer por ella, pero Mei siente que no puede decirle a Santa que pronto tendrá que irse, pues tiene miedo que cuando Santa le diga adiós, terminara alejándose de ella y nunca se
que volvieran a ver. No obstante, Shirley le dice que confíe y crea en Santa, que nada cambiará si sus sentimientos son verdaderos y tiene fe, así como la amistad de ellas dos. De inmediato May corrió hacia Santa y le confesó que al terminar la noche tendrá que irse al instituto, mas Santa le dijo que se vaya, que él estará esperando el milagro navideño los próximos años con esperanza de volverse a ver. Shirley les dio la oportunidad de que tuvieran su último paseo en trineo, y una vez May se sentía lista, se dirigió hasta la tierra de los Santas, prometiendo volver. Pero al final la señora Noel llegó hasta la casa de Santa para reclamarle a Shirley que el señor Noel en realidad no quería a May, sino a su hermana pequeña May, que desapareció de la guardería de repente. Bueno, al menos May podrá quedarse con Santa de nuevo. No olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción del video. Quiero darles las gracias a los miembros del canal por apoyar con una pequeña donación. Yo soy el Dr. E y tú eres sexy.